como les digo, de la caída de tensión nos va a depender un nuevo amperaje, ¿sí? Y un nuevo conductor, porque esos valores nos los va a cambiar según la distancia que nosotros tengamos que tengamos nuestra máquina. ¿Listo? Entonces aquí vamos a utilizar estas dos fórmulas que ven aquí. Delta E nos va a significar nuestra caída de tensión y eso va a ser en voltaje. Entonces delta E va a ser igual a R por I, que prácticamente acá estamos utilizando la ley de Ohm. Entonces, como va a ser un conductor, ese conductor va a tener una resistividad, ¿sí? O lo que se conoce acá como coeficiente de resistencia del conductor. Entonces esta R va a ser igual a R por L sobre 1000, donde R va a ser el coeficiente de resistencia del conductor y L va a ser la longitud del conductor. Siendo así, entonces esta delta E va a ser igual a R. ¿Y a qué equivale R? R equivale a todo este valor de aquí. ¿Listo? Entonces esta fórmula, por favor, la reemplazan por este valor de acá. ¿Y cómo les quedaría reemplazado esto? Cuando lo reemplazan total, el valor de R lo reemplazan por todo este valor. ¿Y cómo quedaría la fórmula de caída de tensión? Y por R por L sobre 1000. Sí. Entonces, bueno, yo voy a buscar las tablitas porque yo también las necesito. Las tengo aquí. Entonces, al reemplazar esa fórmula nos va a quedar que delta E va a ser igual a R, el coeficiente de la resistencia, por I, por L, todo esto dividido 1000. Donde R a qué va a ser igual. ¿Qué es R? Coeficiente resistido. Coeficiente de la resistencia. Del conductor. ¿Qué es I? Conductor. ¿Qué significaría I? Corriente. Corriente L, Longitud. longitud, y esto va a ser una constante. Constante. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la fórmula que vamos a tener aquí para nuestro caída de tensión. Entonces, en la norma, creo que en la norma nos especifican cuáles son los porcentajes mínimos y máximos para la caída de tensión. Está por acá. Ah, bueno, mira, acá aparece Creo que era el 3 al 5%. el 3 y el 5%, ¿sí? Yo quería buscarlo en la página. Aquí aparece y acá nos especifican que es el 3 al 5%. Pero acá encontré lo de las tomas, ¿sí? Los tomacorrientes van a ir a 180 voltiamperes para que eso lo tengamos más presente cuando tengamos que trabajar con las tomas. Había una parte que nos decía el 3 y el 5%. Ah, sí, mírenlo acá.
Los conductores de los circuitos ramales, ¿sí?, tienen que estar aproximadamente del 3 al 5%. Eso lo tenemos que tener presente. No nos tienen que pasar de esos porcentajes la caída de tensión. ¿Listo? Entonces eso está en el artículo sección 100, 310, para que lo tengan presente. Eso siempre nos lo van a exigir a nosotros. Entonces, si esto es así, vamos a hacer estos ejemplos. Dice, la acometida de una residencia tiene las siguientes características: alimentación monofásica bifilar a 115 voltios, ¿sí?, distancia del contador son 10 metros y la carga instalada son 6 kilovatios. Determinar el calibre de los conductores de manera que la caída de tensión no supere el 3%. Bueno, acá nos están especificando un porcentaje, suponiendo que el factor de demanda es del 100% y el factor de potencia es de 1. Y va a ir por ducto con un cable THW. ¿Listo? Entonces, normalmente, si se han dado cuenta, pero esto lo vamos a ver sobre todo, digámoslo así, en los pueblos, donde las personas que tienen una finca, ahorita por norma el contador tiene que estar en una parte visible. Entonces ustedes van a ver que en las fincas los contadores están prácticamente en la entrada, pero la casa queda por allá al fondo, ¿sí? Entonces ustedes han visto ejemplos, esto se ve también en Zipaquirá, Cajicá, en esa zona también hay casas o fincas donde el contador lo tienen al frente y la casa está por allá al fondo, ¿sí? Este es el ejemplo que nos están dando aquí, ¿sí?, que el contador va a estar a 10 metros. De donde está instalado. Ahorita la norma, recuerden que la norma nos está pidiendo que los contadores hay que sacarlos, ¿sí?, tienen que quedar visibles. Entonces la gente ahorita los está instalando en la fachada de sus casas para que cuando pase la persona que hace el cálculo de cuánto está consumiendo, ese tiene un nombre, ahorita no recuerdo, la persona que anota esos datos que ustedes de pronto lo han visto, ¿sí?, no tenga que ingresar a nuestro hogar, porque también es incómodo que, pues, que lleguen ellos y no, es que suele pasar todavía, hay mucha gente que todavía tiene el medidor dentro de su casa, ¿sí?, y ahorita por normatividad, cuando es una vivienda nueva, nosotros debemos dejarlo visible, y eso tiene unas especificaciones que eso también lo tenemos que buscar en la norma, y también debemos cumplir los protocolos o las directrices que nos da el operador de cable. Perdón. Listo, entonces aquí vamos a tener unos parámetros importantes. Ustedes nos dicen que es una acometida monofásica bifilar. Entonces nosotros vamos a conocer varios tipos de acometidas, ¿sí? Esta monofásica bifilar se conoce así porque va a llevar fase y neutro. Bifilar se refiere a 2 hilos. Pero vamos a tener también una acometida trifásica tetrafilar. ¿Por qué se llama trifásica tetrafilar? Porque al final vamos a tener 3 fases y un hilo. Acuérdense que tetrafilar significa 4 veces, 4. Entonces, porque nosotros cuando hablábamos de acometida trifásica, y una acometida trifásica solamente son 3 hilos, pero en las acometidas de la residencia se habla de una acometida trifásica tetrafilar. Porque vamos a tener 3 fases y un hilo que va a ser el neutro. Acá hablamos de una acometida monofásica bifilar que va a ir a este voltaje que nos está especificando acá. Normalmente, como yo les hablaba, la relación de transformación de todos nuestros transformadores va a ser 120 voltios, pero en este caso la relación de transformación es 115, que es válido, ¿sí? No hay ningún problema. Nos dice la distancia del contador, que va a ser 10 metros, y que la carga instalada es de 6 kilovatios. Entonces tenemos que determinar el cable del conductor de manera que la caída de tensión no nos supere el 3% y que tienen un factor de demanda del 100%, o sea que estos 6 kilovatios se los van a cobrar totales. El factor de potencia es 1 y que va a ir por ducto, porque me imagino que desde el medidor hasta el tablero de distribución de la casa principal todo eso va en ducto. Esto lo tenemos que tener presente.
Listo. Por favor, le toman un pantallazo a esto para que me digan ahorita los datos. ¿Ya? ¿Ya le tomaron el pantallazo? Sí, señor. Listo, entonces tengamos presente esta fórmula de la caída de tensión. Ahora, toda máquina que nosotros vayamos a instalar, ¿sí? que tenga una potencia considerable, hay que hacerle caída de tensión, ¿sí? Bueno, entonces, por favor, ¿qué datos tenemos? Voltaje. ¿Cuánto estamos manejando de voltaje? 200. 115 voltios, ¿sí? Listo. Potencia. Y esa es potencia monofásica porque es una acometida monofásica bifilar. ¿De cuánto estamos manejando de potencia? ¿6 kilovatios? 6 6 kilovatios. kilovatios. ¿Qué más datos tenemos ahí? Factor de potencia de 1. Factor de potencia de 1, sí señor. ¿Qué más? Hay una distancia de 10 metros, pero como es bifilar, Esa es la longitud, 10 metros, sí señor. ¿Qué más datos tenemos? Solamente esos datos. Recordemos que tiene que ser que nos están pidiendo un cable en especial que va a ser THW, Sí. es un THW que va por ducto. número 6, que va por ducto. Entonces, ¿especifican el cable? No. No. El cable todavía no sabemos nada. Eso es lo que tenemos que averiguar. Esta es la respuesta. Ah, ¿Listo? Listo. listo. Entonces, tenemos esos datos. Solamente tenemos estos datos. ¿Sí? Y nos solicitan que lógicamente hallemos la caída de tensión, delta E. Hallemos el calibre del conductor. Y la corriente. Aunque con la caída de tensión necesitamos la corriente. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es averiguar la corriente. Y recuerden que esto es un sistema monofásico, bifilar. Entonces, ¿cómo averiguo la corriente para ese sistema? Potencia sobre voltaje. Potencia sobre voltaje. ¿Por qué no entra el coseno de phi? Porque es 1. Porque Es es uno. uno, ¿sí? Entonces acá sería simplemente 6 kilovatios dividido Sobre 115. 115 voltios. Y además, como el coseno está dentro de la potencia, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto nos daría eso? Son 52,17 amperios. 52.17 amperios. Listo. Después de que yo tengo ese valor ahí, compañeros, por favor, en la tabla de la NTC 2050 me van a buscar cuál es el calibre indicado para ese amperaje en THW. ¿En la NTC o en la tabla conductor? En la tabla acá, porque acá la tienen. También la encuentran ahí en la NTC, pero acá ya la tienen. Entonces, como estamos trabajando con la NTC, pues trabajaríamos con eso. Y acá nos dice, pueden ver las tablas 3.10.16 y 3.17 de la NTC 2050. Si buscamos esos ítems ahí, nos debe aparecer esta tabla, pero bueno, esta ya la tenemos acá. Profe, en THW se puede un calibre Listo. 6. Entonces, siempre tenemos que tener presente porque ahí nos especifican que esos 10 metros los tomaron por ducto, pero alguien lo pudo haber tomado por aire. Pero ahí
deberíamos pensar más por lógica cuál sería la mejor opción para el cliente. ¿Por qué no lo tomo por el aire? Sale más costoso. ¿Por qué sale más costoso? Sí, tienes razón, sale mucho más costoso, pero ¿por qué? Porque eso no lo va a decir el Por cliente. el Nosotros, costo, profe, no. Porque tienen que poner postes de luz o algo así. porque tienen que colocar postes de luz. Entonces, claro, ya al colocar postes de luz, un poste de luz vale mucha plata, ¿sí? Entonces es preferible hacerlo por ducto. Y hay un material especial para mandarlo por ducto. Nosotros tenemos galvanizado, tenemos MT y tenemos PVC. De esas 3 clases de tubos, que me imagino que todos ya tienen la referencia de qué clases de tubo les estoy hablando, ¿cuál enviarían subterráneo por ducto? ¿PVC, MT o galvanizado? Podría ser PVC o MT. Listo. Acuérdense que aunque vaya interno, cuando llueva, pues a eso se va a humedecer ese tubo, ¿sí? Cuando hace sol, ese tubo se va a calentar. Aunque vaya subterráneo, el agua le llega hasta allá, porque pues el agua se va a sustraer por ese piso. Y lo mismo cuando haga sol, se va a calentar ese piso, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que mirar cuál es el tubo más indicado, ¿sí? Un tubo de PVC se oxidaría. No, señor. No, señor. ¿cierto? Mientras que el tubo de MT y el tubo galvanizado sí se va a oxidar por las cuestiones del calor y de la humedad. El tubo de PVC es el más recomendado para hacer ese tipo de instalaciones. Pero, aunque el PVC también no se cristaliza, ¿no? Sí, pero hay un PVC que es bastante fuerte, que se llama, creo que acá no lo especifican. Acá la tabla no se especifican, pero ¿cómo es que se llama ese tubo? Esta tubería, si la buscamos por internet, esta tubería es muy fuerte por la referencia que tiene. Pero normalmente es mucho más adecuado instalar tubería cuando es subterránea, ¿sí?, en PVC, y sale más económico también. Si la tenemos que hacer ya que la gente, digámoslo así, la observe o que vaya a ser visible, sí ya tenemos que pensar en MT. Y la acometida, acuérdense que las acometidas, bueno, en este caso, como es subterránea, pues la acometida normalmente que vamos a tener nosotros, digámoslo así, los que viven en ciudad, pues va a tener una tubería galvanizada. Pero bueno, acá tenemos que tener por ducto. Entonces, según el amperaje que vamos a manejar, ¿qué calibre de cable vamos a utilizar? 6. Un 6, profe. Calibre 6. Calibre DHW número 6, ¿sí? Hasta ahí todos estamos de acuerdo, que es número 6. Señor. Listo, el número 6 realmente ¿qué amperaje maneja? 65 amperios. 75 amperios en THW. ¿Esto es claro para todos? Sí, el calibre 6 no sirve. Porque el número 8 maneja 50, entonces no sirve. Entonces no nos serviría, porque se nos va a empezar a recalentar. Listo, el THW, ¿a qué temperatura maneja el THW? ¿Qué? ¿70 grados, 90? 75 grados centígrados. 90 maneja Sí, el THW, ¿no? el THW. Esto es importante porque ahí nos va a variar el precio, ¿sí? ¿El TW cuánto es que va? Trabaja. 60 grados. 60. Recuerden que nosotros habíamos encontrado unas propiedades de cada uno de los cables, ¿sí? Sí. Entonces esas propiedades son importantes. En este caso nos lo están diciendo que sería bueno, pero normalmente eso va a ir a nuestro criterio,
la escogión del cable. Listo, calibre THW número 6. Ese THW lo especifico ahí, nos va a aguantar 65 amperios, que va a estar muy bien para el amperaje que vamos a manejar. Y recordemos que lo podemos trabajar a 75 grados centígrados. ¿Listo? Hasta ahí es claro. Listo, entonces miren, compañeros, que yo acá les había dejado una tablita muy pequeñita. Que es esta que ven acá. El coeficiente de la resistencia de los conductores se da en ohmios kilómetros. Normalmente esta tablita prácticamente solo la vamos a utilizar para el sector residencial. Ya para media tensión y para alta tensión se manejan otro tipo de tablas que también las tienen acá, ¿sí? También las tienen acá en la parte, en esta tablita también tienen esas tablas que las encuentran más abajo, pero ahorita vamos a utilizar esta de acá, ¿sí? Entonces, si miran, eso va a tener unos calibres que tenemos que tener presente, de que el mínimo calibre para poder manejar en esta tabla es de 12 hasta 4 ceros. Entonces, ¿cómo se maneja esta tabla? Lo primero que yo tengo que averiguar es el calibre del conductor. Y para yo averiguar el calibre del conductor necesito el amperaje, que eso ya lo hicimos. Entonces, ¿qué calibre del conductor vamos a manejar con el ejemplo que estamos haciendo? 6. Calibre 6. ¿Cuál es el coeficiente resistivo para el calibre 6? Entonces nos vamos acá de coeficiente, calibre 6, y es 1,2960. ¿Listo? Este dato es fundamental, este dato que nos está dando acá la tabla, porque eso es lo que vamos a trabajar con la ecuación. Entonces, busco acá el calibre que nos dio, que en este caso fue 6, pero que pudo haber sido cualquiera de estos, y coloco el valor del coeficiente, ¿sí? En este caso fue calibre 6 y me dio 1,2960. Eso lo voy a agregar en delta E. ¿Delta E a qué es igual? A R por L. Listo. R por L. ¿R qué es? La resistividad del Coeficiente de la Entonces, resistencia. R, que acá no lo especifican, R va a ser el coeficiente del conductor, que en este caso va a ser 1,2960. ¿Sí? ¿Claro? 1,2960. Ese es R. ¿Por qué más? Esto fue R. ¿Qué más nos dice la fórmula? La longitud. Por la longitud. Acá tenemos que tener algo claro, ¿sí? Solamente va a ser para este caso, porque ustedes se van a dar cuenta que para los otros casos no va a ser así. Prácticamente para las acometidas monofásicas bifilares debemos tener presente la fase y el neutro. La longitud nos está diciendo que es de 10 metros, pero van a ir dos cables que van a medir 10 metros. Entonces, ¿la longitud de cuánto va a ser? De 20. De 20 20. metros. Solamente para los casos en monofásicos. 20 metros. ¿Sí? ¿Por qué más? Por la corriente. Por la corriente que nos dio en el cálculo. ¿Cuánto fue la corriente que nos dio en el cálculo? 52,17. 52,17. ¿Listo? Todo esto dividido entre ¿qué? Entre 1000. ¿Cuánto nos da ese delta E? Entonces, 1,2960 por 20 por 52,17. Todo eso lo multiplicamos y lo dividimos entre 1000. ¿Cuánto nos da el delta E? More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie.
fry, don't fry, don't fry your brain. ¿Cuánto nos dio el delta E, por favor? 1,352. 1,352. Acuérdense que esto da en voltios. Carrots, ¿Mm? don't tear it. Ahora, yo que estoy averiguando con el delta E, ¿sí? We're scared. Si ese calibre y ese amperaje me va a cumplir. Porque si no me cumple, pues lógicamente pues tengo que empezar a aumentar el calibre del conductor. Ya sé que es calibre 6, pero la distancia me va a influir en ese tipo de calibre. Pero vamos a averiguar si sí o si no me influye. ¿Listo? Entonces, tengamos presente ese valor que nos dio. 1.352 voltios. Ahora, me está especificando acá una caída de tensión en particular, que va a ser del 3%. No me puede pasar del 3% esa caída de tensión. Como eso está dado en voltaje, por favor, necesito que le saquen el 3% a 115 voltios. ¿Cuánto es el 3% de 115? $3,45. 3,45. ¿Listo? Entonces, este valor que tenemos acá, compañeros, este valor que tenemos acá, lo tengo que comparar con este, ¿sí? Si este valor hubiera sido superior a este de acá, quiere decir que tengo que empezar a aumentar el calibre del conductor, pero como no me pasó, ¿sí? Acá me dio 1,35 y acá es 3,45, pues este calibre del conductor me sirve, ¿sí? Lo dejo tal como está ahí, no tengo ningún problema. Pero suponiendo que acá me hubiera dado 4 algo, ahí sí me hubiera tocado empezar a aumentar. ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? Sí, señor. Listo. Bueno, yo estoy dudando, seguro no vimos esto, porque creo que sí, porque por algo fue que yo les mandé a hacer lo de las cargas. Miren bien los apuntes si no habíamos visto lo de caída de tensión, porque creo que sí. De pronto puedo yo estar confundido. Profe, ¿me puede repetir de dónde sacó el 1.2960? De acá, yo tengo acá esta tabla, ¿sí? Entonces yo ya sé que me están dando unos valores, que yo ya sé que tengo la potencia y tengo el voltaje. De esta operación de acá me dio un amperaje, ¿cierto? De este amperaje me fui a la tabla, a esta que creo que es esta, no, esta es la de tubo. Está más arriba. De ese amperaje que me dio 52 punto algo, pues busco acá en la tabla qué calibre me sirve en THW. Entonces el calibre 8 no me sirve, pero sí me sirve el calibre 6. El calibre 6 me maneja 65 amperios en THW. Entonces aquí yo ya tengo el calibre número 6. Entonces, yo ya sé que delta E va a ser igual a mi coeficiente resistivo por la intensidad, por la longitud, dividido una constante que es 1000 metros. Entonces tengo que buscar ese coeficiente resistivo. Ese coeficiente resistivo también lo busco en una tabla. Creo que está más abajo. Como yo ya sé que es calibre 6, ¿sí? El coeficiente resistivo es el que me está nombrando el calibre 6, que es 1.2960, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de estos coeficientes. Si me hubiera dado 2,
¿Cuál es el coeficiente resistivo del calibre 2? ¿Cuál es? Compañero que me preguntó. 0,5127. Sí, y ese es el que yo debo agregar acá en la fórmula. La R. La R es el coeficiente resistivo. Ah, listo, Que me profe. están dando acá. La intensidad la averiguamos. La longitud para monofásico bifilar, recuerden que es la distancia que va a tener la fase más la distancia del neutro. En este caso fue 10 metros. 10 más 10 fue 20 metros. Entonces se cogen acá los 20 metros. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, muchachos, confírmenme porque creo que sí, no sé. Creo que todos los ejercicios ya los hicimos. Profe, Señor. o sea que digamos si yo tengo un equipo de soldar y necesito comprar una extensión, tendría que hacer eso también para... Tendrías, claro, tienes que hacer para saber lógicamente en cuántos metros vas a llevar el equipo. Pues claro, uno normalmente no lo hace, pero en algunas ocasiones sí. ¿Sí? Si tienes el equipo de soldadura, tienes que hacerle caída de tensión para saber el calibre del conductor, para que no se te recaliente el cable. ¿Sí? Y claro, con ese valor pues también vas a saber el tipo de protección. Aunque esas extensiones, esos equipos manejan extensiones bastante gruesas porque es que un equipo de soldadura consume mucha energía. Consume mucho amperaje. Sí, profe. El arranque sobre todo. Que normalmente arrancan muy seguido. Bueno, compañeros, entonces, ¿qué? ¿Sí habíamos trabajado esto o no habíamos trabajado? Porque para qué voy a volver a repetir algo que ya diste en la anterior clase. Creo que sí, a mí me parece que sí. Entonces, por favor. Estamos mirando a ver. Pero no, yo no tengo nada. Profe, pues yo tengo el que estamos haciendo y los datos del segundo, el de 208 voltios, pero pues yo no tengo nada resuelto. No sé si los compañeros tengan algo más. ¿Qué dicen los otros compañeros? Yo tengo los datos que Pues tiene solo Fuentes. este menos el primero. Si no me acuerdo bien, ¿sí? Bueno, aquí pues les había dejado la respuesta del primero, ¿sí? Que nos sirve el calibre número 6 y que la caída de voltaje al 3% es de 3.45. ¿Listo? Es que creo que esos fueron los datos que nos dio. Listo, entonces hagamos el segundo, entonces, si todavía no hemos visto esto. Entonces dice calcular el calibre de los conductores de una acometida trifásica. Acá hablaríamos de una acometida trifásica tetrafilar, porque ahorita por la norma nos exige que especifiquemos si es bifilar, ¿sí? Porque la acometida trifásica trifilar, prácticamente la acometida bifásica, la que conocíamos como acometida bifásica. O sea, ya no se llama acometida bifásica, sino acometida trifásica trifilar. Listo, entonces, ¿por qué? Porque lleva dos fases y un neutro. Calcular el calibre de los conductores de una acometida trifásica tetrafilar que tiene las siguientes características: voltaje 208 voltios, distancia al contador 15 metros, caída de tensión, acá nos están dando ya la caída de tensión, 2.5 voltios, carga instalada 15 kilovatios, factor de potencia 0.95. ¿Listo? Nos dan esos datos. Y nos dicen que calcular el calibre de los conductores. Bueno, listo, vamos a hacerlo acá. Entonces, por favor, me recuerdan los datos que tenemos. Entonces, vamos a tener un voltaje que es de 208 voltios. Recordemos que va a ser trifásico. Es una acometida trifásica. ¿Qué más datos tenemos ahí? La longitud, la potencia inicial. La longitud va a ser
15 metros. ¿Nos dan la potencia? Es de 15 kilovatios. 15 kilovatios. Señor. ¿Qué más nos dan? El factor de potencia, El factor de potencia. ¿De cuánto es? 195. 95. Creo que no es más. Ah, sí, nos dan. Creo que nos dan otro dato. La caída de tensión. La caída de tensión que es delta E. Caída de tensión es delta E. Y que equivale a 2.5 volts. ¿Y qué nos piden averiguar? Calcular el calibre de los conductores. Piden averiguar el calibre de los conductores. Entonces, calibre de los conductores. Listo, compañeros. Entonces ya sabemos que es trifásico. Entonces siempre con esos datos tenemos que buscar la corriente. Esto sería corriente trifásica. ¿A qué es igual corriente trifásica? ¿A qué es igual corriente trifásica? A potencia La potencia trifásica sobre raíz de 3 por voltaje por coseno. a raíz de 3 por voltaje por coseno de phi. Porque corriente es lo que estamos buscando, ¿listo? Entonces, yo tengo todos esos valores, ¿sí? Los tengo todos. Potencia trifásica es 15 kilovatios dividido raíz de 3 por el voltaje que nos dieron, que fue 208, por el coseno de phi, que fue 0.95. Por favor, ¿de cuánto es esa corriente? ...15 kilovatios dividido raíz de 3 por 208 por 0.95, ¿cuánto les dio? 43.82 amperios. 43.82 amperios. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con el valor del amperaje? Sí, profe. Listo. Este caso es especial, muchachos, porque acá nos están pidiendo un calibre especial para manejar esta caída de voltaje, ¿sí? Por eso es que nos lo dan aquí, 2.5 volts. ¿Sí? Entonces nos vamos a la fórmula. Sabemos que delta E es igual a ¿qué? A R por I por L dividido 1000 metros. ¿Sí? En los sistemas trifásicos, compañeros, no se va a coger la longitud igual como hicimos en el monofásico, ¿sí? La longitud de un sistema trifásico va a ser la que se va a especificar, ¿sí? O la que se midió. La que se midió es la que se coloca ahí en longitud. En este caso fue 15 metros, ¿sí? Pues en la fórmula van 15 metros. No vayan a coger que los tres cables le suman 15 metros, no. En la trifásica se coge lo que nos dio la longitud, que fue 15 metros. Solo en la monofásica es que nos va a cambiar. Por eso yo les decía que teníamos que tener presente eso, ¿sí?
Este metraje, ¿cómo lo tomamos? ¿Cómo vamos a saber la longitud cuando vayamos a instalar un medidor? ¿Cómo sabemos esa longitud? Con un decámetro, un metro. Decámetro, ¿sí o no? Nosotros tenemos, ese criterio lo vamos a asumir, acá no lo están dando, pero normalmente nosotros lo vamos a asumir, ¿sí? Nosotros miramos, bueno, ¿dónde tienen el contador o el medidor? Está aquí, listo. Desde el medidor toman la medida hasta el tablero de distribución. Me imagino que cuando me refiero al tablero de distribución me entienden a qué les estoy hablando, ¿sí? Sí, señor. Desde ahí toman esa medida y esa es la que van a agregar en la fórmula. Lo que les haya dado 20 metros o 5 metros puede hacer mucho menos. Normalmente en nuestras acometidas, los que tenemos, digamos los que vivimos en las ciudades, ¿sí? Prácticamente la acometida pues va a venir en tubo galvanizado y va a estar muy cerca pues a nuestra red trenzada, a nuestra red abierta. En la distancia va a ser muy pequeña, pero igual tenemos que hacerle caída de tensión porque nos lo van a pedir, ¿sí? Así sea 1 metro, hay que hacerle caída de tensión. Bueno, aunque después de, como se pueden se van a dar cuenta en estos ejemplos, normalmente después de 10 metros es que vamos a ver caídas de tensión. De resto el calibre que uno escoja con la fórmula que estamos trabajando siempre va a ser el indicado, pero bueno, aquí este es un caso en particular, compañeros, porque nos están especificando un delta E, ¿sí? Que está en este valor. Entonces, de estos 3 valores, ¿cuál me da el valor del conductor? R, I o L. ¿Cuál me da el valor del conductor? R. La R, ¿sí? Por la tablita, ¿sí? Esta tablita maneja con conductores. Entonces, de esta ecuación, yo tengo que despejar R. ¿Listo? Desde esta ecuación, despejo R. Está fácil, yo creo que ustedes la pueden hacer. R igual a ¿qué? Despejado. A caída de tensión o... Delta E o caída de tensión. Bueno, delta E por 1000. Por 1000. Dividido L por I. Y por L. ¿Listo? ¿Listo? Sí, está bien. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Estos dos que estaban multiplicando pasan a ahí. Muy bien. Entonces, R igual a ¿qué? A lo que me acabaste de esta ecuación, que sería 2.5 por 100, ¿cierto? Por 1000, perdón. Por 1000. Dividido la I, que ¿cuánto nos dio la I? 43.82 Por 15. por 15 metros. ¿Cuánto me da ese coeficiente de resistivo? ¿Cuánto me da ese valor de R?
¿Cuánto nos dio el valor de R? $3,802. 3,802. Esto da en ohmios sobre kilómetros. Esta es la unidad de medida de esa R. ¿Listo? Entonces me voy a la tabla. ¿Sí? Me voy a la tabla y busco aproximadamente ese valor. ¿Cuál es el que más se me aproxima acá en la tabla? Este valor que me dio aquí, ¿a cuál se me aproxima? ¿A qué calibre? 12, 10, 8, 6, 4 o 3. ¿A cuál? ¿A cuál cree que se puede aproximar más? Al 10. Al calibre número 10. Es el que más se nos aproxima. O sea que acá R, el calibre para esa cometida que nos están mencionando ahí, sería un calibre, vamos a colocarlo en THW, número 10. Y ese sería ese ejercicio. ¿Listo? ¿Y aquí alguna pregunta de este? ¿Cómo se desarrolló? No, profe. Listo. Por normatividad, compañeros, recuerden muy bien, por normatividad, una cometida trifásica no puede tener un calibre 10. El mínimo calibre que nos van a aceptar en una cometida trifásica va a ser calibre 8, ¿sí? Aunque con todos los parámetros nos va a servir el 10 según las especificaciones que nos dio este ejercicio, no nos lo aceptan acá en Colombia, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá el operador nos dice que el calibre mínimo para una cometida trifásica va a ser número 8. Todas las acometidas trifásicas que nosotros armemos van a llevar un calibre número 8. ¿Sí? Es muy diferente para el sector residencial el cableado interno que va a llevar nuestra residencia. ¿Sí? ¿Cuál es el calibre mínimo que va a llevar nuestra residencia? El calibre mínimo que podemos instalar. ¿Era 8 o 12? 12. 8 ya es muy grueso internamente. El calibre mínimo que vamos a instalar en nuestra casa va a ser 12. ¿Sí? Que puede ser menor, sí, porque significa las cargas que manejamos. Por ejemplo, esta nevera de 100 vatios, pues perfectamente se puede utilizar con un calibre 14. Hasta 16 se puede utilizar esta nevera, pero no nos lo aceptan porque el calibre mínimo que tenemos que instalar en nuestras viviendas va a ser 12. ¿Listo? Estos son conceptos que son importantes en la norma y que si no los cumplimos, pues vamos a tener inconvenientes. Que pueden ser bobos, pero si nos llegan a detectar un calibre 14, que mucha gente lo he visto, calibre 14, y llega el supervisor de Codensa y le revisa eso, le dice, no, ese calibre yo no se lo acepto. Y todo lo trezaron con calibre número 14. Imagínense el trabajo que hay que hacer para quitar ese cable y meter un calibre 12. ¿Por qué? Porque pues no se leyó la norma y porque en los cálculos el hombre dijo, no, calibre 14 me sirve para todo, pero no. La norma nos dice que no nos van a aceptar calibre 14. ¿Listo? Compañeros, ¿sí? ¿O alguna pregunta? Todo claro, profe. Bueno, entonces, estos son los ejercicios que esos sí son para ustedes, a ver cómo les va. El primero, un motor trifásico, 120 HP, 125 HP, 440, factor de potencia .85,
con una eficiencia del 87%, 60 Hz, se desea instalar a una distancia del tablero de distribución eléctrico aproximadamente a 10 metros. Encontrar la caída de tensión sin superar el 3%. Entonces, por favor, miren cómo les va para instalar ese motor. Hagan ese ejercicio, que ya me imagino que lo entienden, ustedes ya están en capacidad para poderlo hacer, sino que ahora le van a tener que agregar la caída de tensión, que ahora, fuera de todo lo que hemos visto, de todas las protecciones que hemos visto, ¿sí?, la caída de tensión nos va a influir en esas protecciones. Entonces, por favor, van a instalar ese motor con lo que están observando ahí, a ver cómo les va. Entonces, por favor, me recuerdan los datos que manejamos. Entonces, tenemos un motor de 125 HP, 440, una eficiencia de 87%. 87%, Un factor de potencia de 0.85. 0.85, Una frecuencia de 60 Hz y una longitud de 10 metros. y longitud de 10 metros. Listo. Trifásico, ¿cierto? Bueno, esa eficiencia la tenemos en porcentaje, la vamos a pasar a fracción. ¿Cuánto estaríamos manejando de eficiencia en fracción? 87% dividido 100, ¿cuánto nos da eso? 0.87. 0.87. De porcentaje a fracción. Listo. Bueno, de ahí, ¿qué hicieron para hacer el ejercicio? Convertir los HP a kilovatios. Convertir, muy bien, convertir los HP a potencia, porque no podemos trabajar con 125. ¿Cuánto nos dio los 125 en potencia? $93.2 kilovatios. 93.2 kilovatios. Este ejemplo yo lo saqué de la placa característica que nos dio un compañero, que tenía esa especificación, 125 HP. Y al transformar eso nos debió haber dado 93.2 kilovatios. Listo. Después de eso, ¿qué hacemos más? Encontrar la potencia de entrada. Encontrar la potencia de entrada, porque esa es la potencia de salida. Muy bien, entonces potencia de entrada, que es potencia eléctrica, es igual a ¿qué? Potencia de salida sobre la eficiencia. Potencia mecánica, que es la misma de salida, sobre la eficiencia, que la potencia mecánica es 93.21 kilovatios dividido la eficiencia, que es 0.87. Este era importante, este dato era importante acá, este ejercicio. Entonces, según eso, la potencia eléctrica, ¿a cuánto va a equivaler? ¿Cuánto es el valor de la potencia eléctrica? Esto dividido esto, ¿cuánto les dio? $107.18 kilovatios. 107.18 kilovatios. ¿Listo? Listo, muchachos. Y después de eso, ¿qué hicieron? Derivar la potencia eléctrica.
hallar la corriente. Ahora vamos a hallar la corriente. Entonces la intensidad va a ser igual a la potencia eléctrica por la potencia trifásica dividido raíz de 3 por 440 por el factor de potencia que ¿cuánto es? Agregar acá de una vez la potencia eléctrica. Punto 85. Punto 85, acá agrego de una vez la potencia eléctrica que fue 107.18 kilovatios y al hacer esa operación nos da una corriente que ¿cuánto nos dio? $165,45 amperios. 165.45 amperios. Listo. Entonces con este amperaje, ¿qué hacemos? Hallar para lo del calibre. El calibre. Normalmente para los motores es recomendado instalar el THHM, ¿sí? Pero no sé ustedes cuál escogieron. ¿THW? THHW. ¿THW o THHW? THHW. Entonces vamos a la tabla en THHW. Creo que está más arriba. Bueno, no sé en qué nos especifican aquí. No, THW. Bueno, ahí no nos especificaron, se debe agregar. Parece que sí se debe agregar qué tipo de cable es. Porque hubieran podido coger THW o THHW. También ese se puede mandar por ducto y también se puede mandar por aire, ¿sí? ¿Qué sería lo más recomendable? O los que han visto cómo envían eso a un motor, cómo conectan un motor, ¿por ducto o al aire? ¿Por ducto? Sí, no, pues por cualquiera, pero si se han dado cuenta normalmente y en la gran mayoría de empresas tienen una canaleta tipo escalera, no sé si conocen la canaleta tipo escalera. Una canaleta que es visible, ¿sí? Que parece como una escalera, pero es visible, ¿sí? Entonces ahí normalmente mandan los cables bien organizados y esa canaleta tipo escalera va por aire. Porque por aire pues tenemos la posibilidad de tener mucho más amperaje, entonces a veces es recomendable enviar. La parte de motores normalmente la envían a la de claro, por ducto también se puede, no hay ningún problema. Pero normalmente ustedes la van a encontrar al aire, ¿listo? Entonces, si es al aire libre, compañeros, o todo lo hicieron por ducto, porque no hay problema, lo hacemos por ducto. Igual es el mismo procedimiento al aire. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por ducto o al aire? Listo, hagámoslo entonces por ducto. Entonces, lo vamos a hacer en THHW. ¿Qué calibre necesitamos para este amperaje que nos acabó de dar? En THHW, voy a borrar esto. ¿Qué calibre sería? Para el amperaje que nos dio. En THHW puede servir el de 1.0. 1.0, ¿sí? Que el otro es 150, nos quedaría RAS, no, es el 1.0. Entonces, acá colocamos calibre 1 no. Ya miramos, calibre 1.0 en THHW. 195. Ah, no, ¿cuál me han dicho? No, es calibre 2, ¿cierto? El 2, profe. Sí, De calibre 2, 170. no sé por qué cogí 1.0, calibre
calibre 2 en THHW. Calibre 1, calibre 1, Por ducto es el 1, no, sí, 1.0. es 1.0, es 1.0, miren. Sí. Calibre 1 maneja 150 y lógicamente tenemos 165, no nos serviría. ¿Sí? En THW por ducto. El 1.0 que es el de 170. El 1.0 sí nos sirve, que es 170. Mira, acá sí es calibre 1.0. Listo, calibre 1.0 en THHW. Listo, y después de eso, ¿qué debemos hacer? Mirar el coeficiente. Listo, ahora sí, buscamos la caída de tensión de ese motor. Esto tenemos que hacerlo prácticamente para todos los motores que vayamos a instalar, ¿sí? En especial esos motores tan grandes como es este, que el amperaje maneja bastante. Vamos a ver si ese calibre 1.0 realmente nos funciona para la distancia en la cual nos están diciendo la instalación, ¿sí? Entonces, el coeficiente resistivo del conductor tenemos que buscarlo, que va a ser 1.0. Entonces nos vamos acá a la tabla. ¿Y cuál sería ese coeficiente para 1.0? 0.3224. 0.3224. Esa sería mi R, ¿cierto? 0.3224. Por la intensidad, 165.45. Por la distancia, creo que son 10 metros de longitud. Sí. 10 metros. todo esto dividido entre 1000 1000. metros. Entonces, ¿cuánto nos daría ese delta E? $0,533. 0,533 33 voltios. voltios. Si esa operación está bien, eso quiere decir que perfectamente el calibre del cable va a ser 1.0. ¿Por qué? Porque estamos manejando 440. Y si le sacamos, ¿qué porcentaje nos están pidiendo a especial? El 3%, ¿sí? Que normalmente también puede ser el 5%. Si le sacamos el 3%, ¿cuánto es el 3% de 440? 3% de 440. ¿Qué será el 13.2. 13.2 voltios. Si esta operación está bien, entonces estamos resobrados. Entonces este calibre 1.0 nos sirve para esa distancia, porque es una distancia muy pequeña, son 10 metros, pero igual, muchachos, esos 10 metros se cuenta, porque recuerden que pues normalmente tenemos que tener presente de que eso va a tener una subida, eso hay que contar todo. ¿A qué me refiero? Acá yo tengo el tablero. Vamos a suponer que esto es el tablero. Entonces, lógicamente eso va a haber una subida acá. Y eso va a tener un metraje que puede ser 2 metros. Y de aquí a aquí va a tener 8 metros. Pero en algunas ocasiones también ese motor puede bajar. Y acá tiene otros 2 metros. Y vuelve y sigue por acá. Y vuelve a tener 4 metros. Y vuelve y baja. Y vuelve y sube. Todo eso hay que tenerlo. Todo eso iría en esta suma, ¿sí? No sé si me hice entender a qué me refiero. Hay que tener presente todas estas distancias. Cuando uno llega al extremo de la pared, ¿sí? Que puede haber un poquitico entre ángulo y ángulo. Toda esa distancia hay que tomarla lógicamente en la medición para medir esa longitud, ¿sí? Compañeros. Sí. Listo. ¿De alguna pregunta? Este ejemplo era básico.
o básico no, es esencial para nosotros, porque normalmente siempre nos van a decir eso, ¿sí? Siempre nos van a decir, nos van a dar, nosotros nos van a decir conecte ese motor, y nos dan un motor, no así de grande, que normalmente para instalar un motor así de grande siempre van a estar ustedes, va a estar los dos supervisores, o si ustedes son los supervisores, ¿sí? Pero los motores pequeñitos sí nos van a decir tome y vaya a instalar ese motor, y van a tener que hacer lógicamente esos mismos cálculos, y tienen que tomar siempre la caída de tensión. Más fuera de todo lo que ya me imagino que ya vimos cómo deben escoger el brake, cómo deben escoger el contactor, cómo deben escoger el guardamotor, si le van a meter relé térmico, ¿sí? Entonces ahí ya escogen el cableado, ya escogen la tubería, todos esos parámetros solamente para este dispositivo tienen que tenerlo presente. ¿Sí? Sí, profe, una pregunta. Claro. Es que, digamos, uno cuando va a conectar un motor, le quita la tapa de encima donde van los cables. La bornera de La conexión. Listo, la bornera de conexión. Y ahí se supone que uno tiene que encontrar los cables con papelitos, o sea, cada cable marcado. Sí, tienen que estar marcados, ¿sí? Recuerden, creo que yo les expliqué cuando hay motores de 6 puntas, de 9 puntas y de 12 puntas. El más común va a ser los motores de 6 puntas, ¿sí? Entonces para esta clase de motores, digamos como los que maneja Leonardo, pues no sabría decirte bien cómo iría, si eso viene con una bornera o viene con los cables sueltos. Pues es que hay uno de una banda que es pequeñito. Sí. Y pues, o sea, la idea es como ¿tiene quitarlo bornera de y poner conexión otro. o tiene los cables y de cuántas puntas es ese motor? ¿De 6, de 9 o de 12? Creo debe ser de 6, creo. Espera, Sí, ya le envío. eso es importante porque recuerden que según el voltaje va a depender la conexión. Puede ser en estrella o puede ser en delta, ¿sí? Entonces hay que mirar la bornera de conexión, que debe tener sus respectivas láminas para poderlo conectar, o si no nosotros tenemos que empezar a hacer la conexión. Listo. Pues yo creo que ya lo tenían instalado, pero entonces se había dañado y lo desconectaron. Sí. Y se supone que toca volverlo a conectar. Leonardo, sería interesante que nos enviaras fotos de las conexiones que tienes. Sería muy importante para todos, pues mirarlas, porque tú estás en terreno y eso es importante, ¿sí? Entonces, si puedes, cuando en un tiempito que tengas así libre en el trabajo, si los puedes destapar, si no hay riesgo, si no vas a tener ningún inconveniente, para mirar la tapa para mirar la bornera. Ya nos enviaste las placas características, que fueron bastante importantes. De ahí yo me estoy guiando y estoy actualizándome yo también, porque pues nunca había visto motores así de grandes, pero ya que Leonardo tiene la posibilidad, pues sería muy interesante conocer, pues lógicamente, qué tipos de motores tienes, tomarles una foto, qué tan grandes son, mirar la tapa de la bornera, si hay posibilidades de mirar la tapa de la bornera de conexión. Sería muy, muy interesante. Listo, profe. Pues yo hoy paso por allá a ver. No, cuando puedas, sí sería importante mirarlo, pues para que todos tengamos como una, porque pues eso así va a ser, ¿sí? Como vamos a tener motores chiquitos, de pronto nos puede aparecer un monstruo como el que estamos acá haciendo, pero es igual, es el mismo procedimiento. Siempre tenemos que tener presente lo que les estoy explicando, que es la caída de tensión, porque eso siempre, para todo, ¿sí? En el sector residencial, si yo tengo una ducha eléctrica, tengo que hacerle caída de tensión, ¿sí? Aunque por lo que se están dando cuenta, siempre nos va a servir el cableado que escogemos. Cuando es más de 10 metros vamos a presentar caídas de tensión, pero menos, ¿sí? Bueno, excepto que sea en tierra caliente, ahí sí vamos a tener caídas de tensión por el calor que vamos a tener en esos sitios, ¿sí? Pero normalmente hay nos van a exigir a nosotros
un documento que se llama memorias de cálculo, ¿sí? En las memorias de cálculo nosotros debemos agregar, pues, como la palabra no lo dice, todos los cálculos que nosotros hemos realizado, y ahí nos exigen caída de tensión. Y para instalar un motor nos van a exigir, bueno, muéstrame por favor los cálculos de todo lo que usted va a instalar en ese motor. Entonces nos van a exigir el guardamotor, el relé térmico, el contactor, la protección sea monopolar, sea bipolar o sea tetrapolar. Bueno, todos esos datos nos los van a exigir en la memoria de cálculo. De las personas que están conectadas, ¿quién me puede colaborar? Entonces se halla bueno, ya teniendo el calibre, se halla el coeficiente del conductor con la tablita. Listo, entonces pues analicémoslo a ver porque este es de analizar, ¿sí? Profe, digamos, no se podría, porque nos dan, digamos, la fórmula de coeficiente resistivo, ¿sí? No se podría, digamos, despegar. Bueno, pues aquí, ¿cómo se coge? Tenemos delta E. Delta E a qué es igual a R por I por L dividido 1000, ¿cierto? Sí. Sí. Miremos qué valores tenemos ahí porque si leemos dice cuál será la longitud del conductor. Entonces acá lo que nos están pidiendo es L. Lo primero que debemos despejar de esta fórmula es L. Entonces, ¿cómo quedaría despejado L de esa fórmula? Sería 1000 sobre R por I. E por 1000. O 1000 por coeficiente sobre R por I. Bueno, recuerden que este 1000 está dividiendo, pasaría a multiplicar. Quedaría delta Sí. E por Por 1000. 1000 sobre R por I. Y esto está multiplicando, pasaría a dividir. Quedaría así despejado, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Esto es un caso especial porque acá nos están dando el calibre del conductor y nos están diciendo el amperaje que me imagino que maneja ese calibre. Entonces, me imagino que un calibre 10 manejará 20 amperios en THW. Eso lo podemos saber de la tabla. Bueno, aquí qué valores tenemos. R lo podemos averiguar, ¿cierto? Tenemos sí que nos lo están dando. 1000 es una constante, pero no tenemos delta E, ¿sí? ¿Cómo podemos sacar delta E de estos valores? No es sacarle el porcentaje a 120 por el 2%. Sí, ese es el delta E, muy bien. De ahí ya sale el delta E. Esa era como la cascarita que había en ese ejercicio, ¿sí? Entonces hay que sacarle el 2% a 120. De ese porcentaje que me dé, ese va a ser el delta E. Entonces, ¿cuánto es el 2% de 120 voltios? 120 voltios, ¿cierto? 2.4 voltios. Sí, 2.4 voltios. Listo. Tenemos que averiguar el coeficiente de resistivo. Sabemos que es un calibre 10, ¿sí? Entonces un calibre 10, ¿qué coeficiente maneja? 3,2770. 3,2770. 3,2770. Entonces, ahora sí, con todos esos datos que yo averigüé ya, pues simplemente lo reemplazo aquí. 2,4 voltios por 1000. Todo esto dividido entre R, que es 3.2770. Todo esto multiplicado Por 20. por 20. Y ahí ya me da la longitud.
al multiplicar por favor 2.4 voltios por 1000 dividido 3.2770 por 20, ¿cuánto nos daría la longitud? Que eso nos debe dar en metros, porque la unidad de medida de la longitud son los metros. 36,61 metros. 36.61 metros. Esa ya es una distancia considerable. Longitud de 36.61 metros, ¿sí? Sí, señor. Listo, de este ejercicio solo teníamos que tener presente esto. Ya con esto ya nos salía ese ejercicio. Profe, nosotros vamos a ver transformadores, es que por ahí vi que usted estaba mirando unas imágenes. Sí, sí, claro. Que a nosotros nos falta alto, nosotros vamos hasta octubre. Bueno, si Dios quiere, vamos hasta octubre. Ah, listo. Digamos, una empresa compra el mismo transformador, profe, o se lo proporciona la empresa de servicio, digamos, en él. Bueno, en ese caso, pues eso va a criterio del cliente para qué va a necesitar el transformador, ¿sí? Porque si él necesita instalar motores a 440, ¿sí? Él va a necesitar una subestación para instalar esos motores a 440, o si de pronto los quiere instalar a 500 o a 600, ya depende de lo que él necesite. Entonces él va a mandar a hacer una subestación, o se lo puede solicitar a la empresa de energía. Entonces le colocan un poste que va a tener una estructura tipo H, los postes van a ser conectados en tipo H, que de pronto ustedes los han visto. Ahí le conectan un transformador trifásico que lo conectan directamente a la compañía. ¿Qué desventaja hay de tenerlo en la compañía? Que si por X o Y motivo usted se llega a trasladar o alguna cosa, el transformador sigue siendo de la empresa, ¿sí? El transformador le presta un servicio y él le cobra por ese servicio mensualmente, ¿sí? Pero ese transformador sigue siendo de la empresa prestadora del servicio. Mientras que si usted arma una subestación, entonces si se va a trasladar, usted se lleva a su subestación, ¿sí? Es mucho mejor, y si ustedes se han dado cuenta, es mucho mejor hacer subestaciones, por lo que yo le digo, pues al principio pues Codensa va a salir más barato, no más barato con Codensa, sino que va a ser menos el presupuesto, porque él le va a decir, listo, usted me va a pagar tanto por este transformador que yo le voy a suministrar para que alimente su carga. Entonces usted va a pagar mensualmente, ¿sí? A comprar una subestación que sí va a tener que pagar, digamos, los 20 o 30 millones de una vez, mientras que con Codensa usted paga eso a plazos. Pero el transformador sigue siendo de ellos, mientras que cuando usted lo compra, pues ese transformador es suyo, que después usted lo puede trasladar o usted lo puede vender para lo que necesite, ¿sí? Entonces muchas empresas, si tienen el dinero, optan por montar una subestación, ¿sí? Ah, listo. Bueno, entonces, ya entendiendo este ejercicio, acá observamos otro de factor de demanda, que es muy parecido al ejercicio que hicimos esta mañana o a primera hora de la mañana con las tablas de factor de demanda, ¿sí? Acá sí tenemos que usar la tabla de factor de demanda, porque acá nos dice lo siguiente: ¿qué calibre debe tener los conductores usados en una acometida monofásica bifilar si la carga instalada es de 7 kilovatios y se dispone de una estufa de 1500 vatios a 115 voltios, siendo su factor de potencia igual a 1? ¿Sí? Estos son los datos que nos dan. Entonces nosotros tenemos que cumplir con lo que nos diga la NTC 2050. Les voy a anotar todos esos datos aquí. Estos datos aquí. Entonces voy a tener una estufa, bueno, la carga, la potencia es de 7.5 kilovatios, que tiene un factor de potencia que es igual a 1, ¿qué más nos dice?
calibre debe tener los conductores? Que tiene un voltaje de 115. Acá también la relación de transformación es 115. 115 voltios. ¿Qué más? La estufa es de 1500. Tiene una estufa. Una estufa de 1500 vatios. Una estufa de 1500 vatios. Factor de potencia 1. Son 7 kilovatios. No 7.5, sino 7 kilovatios. Creo que no es más, solo tenemos eso y tenemos que averiguar qué calibre deben tener. Entonces tenemos que averiguar la acometida. La acometida, ¿listo? Bueno, entonces muchachos, tenemos todos estos parámetros acá. ¿Listo? Nos están diciendo que la carga de esa casa es de 7 kilovatios, que va a tener un factor de potencia igual a 1, que tiene un voltaje de 115 voltios, que tiene una estufa de 1500 vatios y tenemos que averiguar la acometida. Bueno, acá hay que entender, muchachos, qué calibre debe tener los conductores usados de una acometida monofásica bifilar. Esto es importante, monofásica bifilar. Si la carga instalada es de 7 kilovatios y se dispone de una estufa de 1500 vatios a 115 voltios. Entonces, la primera pregunta que surge de eso, en total son 7 kilovatios incluido la estufa, o la estufa va aparte. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo, profe? En total vienen los 7 kilovatios, o con la estufa se sumarían, o esos 1500 vatios van incluidos en esos 7 kilovatios, o hay que sumarle los 1500. ¿Qué creen ustedes? No sé, se deberían sumar. Van incluidos, ¿no? Ese pedazo, y se dispone, como a qué le suena, Entonces, dispone. para sumar, ¿no? Esa, dispone de suma, como ese pedazo dispone, porque es que hay que entender, que tiene una estufa de 1500 vatios, que ¿no? tiene o sea, como- porque es que aquí, claro, cuando uno está en la vida real, pues uno se va a dar cuenta haciendo el aforo de cargas, porque uno tiene que hacer el aforo de cargas. Pero acá, digamos, en estos ejercicios que nos plantean, sí debemos entender ciertas frases para no podernos confundir, ¿sí? Porque algunos pueden decir 7 kilovatios y yo le sumo los 1500, ¿sí? Que estaríamos hablando de 8500. Pero ese dispone es algo como que ya está como dentro de algo, ¿sí? Es una intersección de un conjunto de algo, ¿sí? Entonces, esa palabra dispone hay que saberla interpretar muy bien. ¿Qué significa? Entonces es un conjunto, ese dispone que es la intersección de un conjunto que ya está incluido, ¿sí? Entonces esos 1500 vatios ya están incluidos en esos 7 kilovatios, ¿sí? Porque eso es importante, porque si yo ya lo sumo por aparte, pues ya voy a empezar a cometer errores, porque ya desde ahí para allá se me va el ejercicio, porque esos 1500 vatios ya van incluidos en los 7 kilovatios, ¿sí? Bueno, aunque ahí también nos lo especifican, la carga instalada, ¿sí? Cuando nosotros hicimos la suma de todo, y la suma de todo nos dio la carga instalada de 7 kilovatios, y se dispone de una estufa de 1500 vatios. ¿Listo? Bueno, entonces, como tenemos este ejercicio, entonces lo primero que tenemos que hacer es averiguar el elemento de calefacción, y acá el único elemento de calefacción que tenemos es la estufa. Entonces la estufa va a 1500 vatios, ¿sí? Listo. ¿Por qué no separaron ese elemento de calefacción?
¿Por qué creen que nos especifican acá que tiene una estufa de 1500 vatios? Como al principio, ¿no? Debíamos tener 2. No. ¿Por qué creen que nos lo especifican? Porque debemos trabajarlo con la tabla. Por eso es que nos especifican esa parte. Entonces buscamos la tabla. Por acá la debemos tener en la página 66. Ya uno poco a poco, cuando va manejando la norma, uno ya se va acordando de algunas páginas de tanto que uno las trabaja. Entonces, página 66. Estamos en una vivienda. Pero vamos a trabajar con estufas, porque es una tabla de estufas que está en la página 66. Listo. Entonces, muchachos, esa estufa, ¿a qué porcentaje nos va a trabajar? Y es una sola estufa. ¿A qué porcentaje? Al 100%, 100%. ¿Por qué al 100%? porque solo trabaja 1500 watts, ¿no? 1500 vatios. Sí, y no entra en ninguna de las No dos. entra en ninguna. Entonces, como no entra ninguna de las dos, entonces esa estufa va al 100%. ¿Sí? Entonces, estufa al 100%. Ya sacamos los elementos prácticamente de calefacción. Ahora vamos a sacar los demás elementos que incluyen, que son los elementos, digámoslo así, de electrodomésticos y alumbrado. Entonces, esos 1500 vatios, compañeros, se los vamos a quitar a 7 kilovatios. ¿Cuánto nos sobra? Entonces vamos a colocarlo acá. Estos son, vamos a colocar alumbrado y electrodoméstico. Recuerden que esos 1500 estaban involucrados en estos 7 kilovatios. ¿Sí? Como yo ya sé que estos 1500 van a ir al 100%, ¿sí? Estos 1500 se los resto a 7000. ¿Cuánto me queda en potencia? 5500. 5500. ¿Sí? 5500 vatios. ¿Hasta ahí es claro? Busco mis elementos de calefacción que solo me lo están dando. Solo me están dando eso. Y el resto son la potencia que me va a sobrar. Entonces le quité esto, lo resté y me dio 5500 vatios. Esto es lo que me queda. A este valor le tengo que sacar el factor de demanda. Entonces me voy aquí al factor de demanda, a la tabla de factor de demanda. Aquí en la norma, entonces la tabla de factor de demanda está por acá. Entonces nos dice, bueno, para hospitales, para unidades de vivienda, los primeros 3000 vatios van al 100%. Entonces los primeros 3000 vatios, entonces los primeros 3000 vatios van al 100%. ¿Qué me quiere decir eso? Que de los 5500, muchachos, de estos 5500, los primeros 3000 de estos 5000 vatios, de estos 5500 van a ir al 100%, ¿sí? Y que el resto de lo que me sobre de ese batiaje va a ir al 35%. Entonces, ¿de cuánto me sobra de este batiaje si ya cogí 3000? ¿Cuánto me sobraría? Que lo voy a decir. 2500. 2500, ¿sí? 2500. Recuerden que esto es vatios, esto es vatios. ¿Y ese 2500 a qué porcentaje lo cojo? Al 25. Al 35%. Esto es 35. Es lo que nos dice la norma. ¿Listo? Listo. Y de ahí, pues lógicamente nos va a salir una carga demandada.
La carga instalada fue de tanto, pero la carga demandada nos va a cambiar. Entonces la carga demandada va a ser igual a 1500 en la estufa, va a ser igual a 3000, que fueron los primeros 3000 vatios, y el 35% de 2500. ¿Cuánto es el 35% de 2500? $875. 875. Vale. Listo. 1500 más 3000 más 875, ¿cuánto es? Y esto es lo que vamos a conocer como carga demandada. 5375. 5375 vatios. No se les olvide que una cosa es la carga instalada y otra la carga demandada. Que la carga demandada va a depender lógicamente de las horas en las cuales nosotros utilicemos los electrodomésticos o todos los elementos que nosotros tengamos conectados en nuestra casa. Como no todos los elementos van a funcionar las 24 horas, ¿sí? Entonces ellos sacan un porcentaje para sacar la carga demandada, suponiendo de que los electrodomésticos no van a estar conectados continuamente. Entonces la carga demandada es de 5375 vatios. Después de esto, muchachos, ahí yo ya saco lógicamente mi corriente. Entonces, ¿esto es un sistema trifásico o monofásico? Monofásico, porque es 115, pero acá siempre agreguemos, siempre es importante agregar, que a mí siempre se me olvida agregar que sea monofásico o trifásico para no confundirlo. Listo, entonces intensidad a que va a ser igual según lo que acabamos de hablar. Potencia sobre Potencia sobre voltaje. No agregamos el coseno de phi porque es 1, ¿cierto? Entonces, la potencia que manejamos va a ser lo de la carga demandada, 5375 vatios dividido 115, ¿cierto? ¿Y eso cuánto nos da? $46.73. 46.73 amperios. ¿Qué calibre vamos a usar? Vamos a colocarlo en los dos calibres más populares, en THW y THHW. ¿Qué calibre usaríamos? ¿8? ¿En THW o THHW? THW. THW sería calibre número 8. ¿Y en THHW? Número 6. Igual. ¿Están de acuerdo? Un 8. Un 8 también. También fue un 8. ¿Un 8 también? Sí, un 8. Sí, profe, un 8. Puede ser. Normalmente cuando uno coloca THW, este calibre baja, ¿sí? Pero si ustedes dicen que es 8, listo. ¿Están seguros que es 8? ¿Los dos dieron 8?
Sí, profe, tiene que ser 8 porque si pone un 6 queda 40. En THW da 50 y en THW 55. Sí, puede coincidir, sino que normalmente se van a dar cuenta que a veces cuando yo conecto un calibre en THW, porque este tiene muchas mejores propiedades aislantes que el THW, pues a veces este calibre puede quedar 10 o 6, no, sí, 10. 6 no, porque 6 ya sería muy alto. Pues puede quedar 10. Entonces eso lo tienen que tener muy presente. Listo, normalmente muchachos hay que sacarle caída de tensión, pero en este ejercicio no nos especifican a qué distancia van a colocar la acometida, ¿sí? Pues acá solo nos dicen que averigüemos el calibre, que es calibre 8 y que la respuesta fue 46.7, que creo que sí nos dio 46.73. ¿Listo? De este ejercicio, ¿alguna pregunta? Que acá sí utilizamos, ¿cómo se debe utilizar cuando se especifica la carga demandada según la norma?